Hola a todos, bienvenidos a Te Toca a Ti. Hoy vamos a explicar cómo se juega a Kingsburg, uno de los últimos juegos que nos ha traído Maldito Game. Es un juego de entre 2 a 5 jugadores, con una duración de entre 90 y 120 minutos y para más de 10 años. Bueno, pues ese sería el despliegue del tablero. Vamos a explicar una partida a 2 jugadores como hacemos siempre. Lo primero que tendríamos que hacer sería distribuir el tablero en el centro de la mesa y colocar los recursos disponibles: oro, piedra y madera. Colocaríamos los dados blancos en el centro del tablero y las fichas de +2 a disposición de los jugadores. Colocaríamos nuestro indicador de año en el número 1, nuestro indicador de estación en el número 1, las fichas de puntos de victoria en el 0 y el indicador de soldados en el 0. Y colocaríamos una carta de criatura por año elegida al azar, formando un mazo de menor a mayor. Hecho esto, tendríamos preparado el tablero. Repartiríamos a cada jugador sus 3 dados de color, una ficha resumen, las cartas las fichas de edificio y su indicador de edificios, de construcciones. Hecho esto, empezaríamos la partida. Para determinar el orden de los jugadores se determinaría al azar. En este caso, vamos a ponerlo tal que así. El juego consta de 5 años. Cada año consta de 8 fases o estaciones. La primera estación. En la primera estación, el rey otorgaría al jugador que tenga menos edificios construidos un dado blanco adicional. Este dado adicional lo utilizaría en la fase de producción de primavera. Una vez utilizado y construidos los edificios de esta fase, este dado pasaría a su lugar correspondiente, sin utilizarse en el resto de las estaciones. En el caso de que estén empatados, el desempate se resolvería con el jugador que menos recursos tenga en su poder. Si aún así siguen empatados, el rey no otorgaría un dado adicional, pero sí que otorgaría un recurso extra a elección de cada jugador. La primera fase sería tal que así. Vamos a coger oro. Posteriormente, hecho esta fase, a cada jugador, pasaríamos a la primavera. En la primavera, cada jugador tiraría sus dados, sus 3 dados o los dados, sus 3 dados más los 2 adicionales que haya obtenido, y los tiraría en el tablero. Cada jugador tiraría sus dados y se determinaría la posición en la que parte. En este caso yo he sacado un 8 y el siguiente jugador ha sacado un 12, con lo cual el indicador de posición no se alteraría. Hay que decir que en partidas para 2 jugadores existe una regla adicional, que es que se tiran 3 dados de un color que no se utilice y otros 2 de un color que no se utilice también. Una vez hecho esto, lo que haríamos sería colocar los dados en el lugar del gobernador correspondiente. En este caso 11 y 6. Si ambas tiradas fueran iguales en número, lo que haríamos sería las tiradas del segundo dado separarla. En este caso, si hubieran sido iguales, colocaríamos uno en el 5 y otro en el 1. Hecho esto, luego cada jugador podría colocar sus dados sobre el gobernador que le interesase, pudiendo utilizar la suma del total de sus dados, dividiéndolos o individualmente, pero siempre de uno en uno. Pues, por ejemplo, vamos a poner esto en el número 7, 4 más 3, 7. Y este jugador dividiría su tirada y pondría esto en el... No podría dividirla porque, bueno, 6, 7, el 7 estaría ocupada, le interesaría la tirada entera. 5 y 6, 11 y 1, 12. El siguiente jugador pondría y una vez que pasen todos los jugadores, se terminaría la colocación de dados. Una vez hecho esto, cada jugador cogería, y en orden de inferior de menos a más, lo que aporta el gobernador al que ha influenciado.
Empezaría el número 1, el jugador azul obtendría un punto de victoria. Ese sería el jugador neutral, retiramos sus dados. El jugador azul de nuevo obtendría un recurso a su elección, que cogería, por ejemplo, otro oro y una ficha de +2. Las fichas de +2 lo que nos hacen es que en cada tirada de dados, en cada fase productiva, podemos sumar 2 a nuestra tirada de dados, bien con la suma individual de los dados o todos juntos, para obtener un personaje de una puntuación de +2 a la tirada que hayamos realizado. Cogeríamos esto, el siguiente jugador neutral de nuevo, retiraríamos sus dados, y el siguiente jugador cogería 2 recursos y una ficha de +2. Por ejemplo, el jugador rojo en este caso cogería 2 recursos y una ficha de +2. Una vez terminados de coger los recursos, pasaríamos a la fase de construcción. En la fase de construcción, para construir tenemos que pagar cada uno de los recursos que nos indican nuestra tabla de construcción, nuestra hoja de construcción. Siempre tenemos que construir de izquierda a derecha. Podemos construir en la fila B, C, D, E y F a nuestra elección, pero no podemos construir en la columna 2 si la columna 1 no... La casilla de la izquierda de su columna no está construida. Bueno, pues en este caso vamos a construir la estatua. La estatua nos soporta al inicio de cada estación. Si sacas el mismo resultado en todos tus dados de color, puedes volver a lanzar un dado. Eso nos aportaría 3 puntos de victoria y su coste serían 2 recursos de oro. Pagaríamos nuestros 2 recursos de oro y colocaríamos nuestra ficha de construcción sobre la casilla que hemos construido, tal que así. Lo que es la habilidad de cada una de las construcciones se puede utilizar solamente una vez en cada fase de producción, al final de cada fase de producción. No podemos, por ejemplo, si nos aporta recursos, no podemos utilizarlo todas las veces que queramos, o cambiar recursos por otros todas las veces que queramos, solamente una vez en cada fase de construcción, al final de cada fase de producción. Hecho esto, el segundo jugador construiría su edificio en su tablero también y terminaría la fase. Pasaríamos a la fase 3. En la fase 3, el rey nos otorgaría a cada jugador que más construcciones tenga un punto de victoria. Suponiendo que el jugador azul haya construido, el jugador rojo no haya construido, el jugador azul tendría más edificios construidos que el jugador rojo, con lo cual el jugador azul avanzaría un punto de victoria. No hemos dicho que siempre al construir, en este caso al construir la estatua, tenemos que avanzar los puntos de victoria que nos indiquen su construcción, que sería 3. Y ya tendríamos disponibles sus efectos. Siempre que construyamos tenemos que avanzar los puntos de victoria. La siguiente fase, pasaríamos a la fase 4. La fase 4, la estación verano, sería igual que la estación primavera. Volveríamos a lanzar los dados de los jugadores neutrales. En este caso ha sacado un 9, lo colocaríamos sobre el gobernador, y un 3 igual. Ambos jugadores volverían a lanzar los dados. Tendríamos 11 y 3, 14, y 6 y 5, 11. Con lo cual el jugador azul seguiría siendo el primero, el jugador rojo el segundo. Colocaríamos nuestros dados. Pues el jugador azul los pondría aquí, el jugador rojo 11 y 14. Los pondría sobre el 14. Bueno, pues exactamente igual que antes, de menos a más, vamos obteniendo las recompensas que hayamos obtenido. Quitamos los puntos, los dados neutrales. Siguiente el 9, quitamos los dados neutrales. Jugador azul obtendría o bien un oro y una piedra, o bien una madera y una piedra, selección. Bueno, pues obtendríamos una madera y una piedra. El jugador rojo
podría cambiar un punto de victoria por 3 recursos adicionales. Igual, terminaríamos de obtener las recompensas y pasaríamos a la fase de construcción. Pues lo mismo. En este caso, vemos que podemos construir la barricada. La barricada nos daría más 0 en la batalla, se convierte en más 1 contra trasgos. Pues igual, pagamos nuestro coste, nuestra madera, que pasamos a la reserva general, le ponemos nuestra ficha de construcción y en este caso no avanzamos puesto que no nos aporta puntos de victoria. Pasamos a la siguiente fase, la fase 5. En la fase 5, el jugador que menos edificios tenga construidos, el rey le otorga el favor del emir, del emisario. El emisario lo que hace es que el jugador que lo obtenga puede realizar dos cosas. O bien influir sobre un personaje que ya esté ocupado, que no lo hemos dicho, pero si un jugador coloca sus dados sobre el número 4, el siguiente jugador no podría colocar sus dados también sobre el número 4, puesto que ya está influido. Entonces el emir lo que nos hace sería que se pueda como romper esta regla y colocar también sus dados sobre un jugador ya influenciado. Otra cosa que nos hace el emir es podemos optar entre influenciar sobre un personaje ya influenciado o bien al final de cada fase de producción construir en lugar de un edificio únicamente, que es lo que se puede construir solamente un edificio, poder construir dos, un edificio adicional, pagando eso sí siempre su coste de construcción. Eso sería lo que nos haría este personaje. Terminado esto, pasaríamos a primavera al otoño. En el otoño sería igual que la primavera y el verano. Volveríamos a lanzar los dados de los jugadores neutrales, en este caso 7, y 10, 11, sobre el 7 y sobre el 11. Volveríamos a lanzar los dados, 11, 10, 16 y 7, 9. Bueno, pues en este caso el jugador rojo ha sacado menos que el jugador azul, se invertiría el orden. El jugador rojo empezaría antes la apuesta de su tirada, pues ha sacado un 9, lo colocaría sobre el 9. Y el jugador azul lo que haría sería, por ejemplo, poner sus dos dados de 10 en la ficha de 10 y el 6 lo pondría sobre el 6. Y empezaríamos otra vez a obtener las recompensas. En este caso podríamos cambiar una piedra por un oro y una madera, que es lo que vamos a hacer, una piedra por un oro y una madera. El siguiente jugador neutral retiramos sus dados, el jugador rojo obtendría una piedra y una madera, o bien un oro y una madera, y retiraríamos los dados, el jugador azul obtendría 2 soldados, avanzaríamos su track de soldado, y podría ver la primera carta del personaje que sería con el que nos tendríamos que enfrentar en el invierno. Bueno, pues este personaje, aquí tendríamos, a ver si se ve, aquí tendríamos lo que es su poder, que sería un 2, es un bárbaro. Si no lo derrotamos, nos quitaría un recurso y un edificio construido. Los edificios construidos, siempre que no los destruyan, tendrían que ser los de la columna más a la derecha. Si tenemos varios edificios en la columna de más a la derecha, sería el que esté más arriba. Y si lo ganamos, nos aportaría 1 de oro. Le ganaríamos siempre y cuando nuestro nivel de soldado fuera superior al indicado en la carta. Perderíamos si nuestro nivel de soldado fuera menor al indicado en la carta, y si en el caso de empate ni obtendríamos recursos ni lo perderíamos, sería como un empate y no habría consecuencias. Vale, pues vemos esta carta, la volvemos a dejar en su sitio. Una vez obtenida la recompensa de los gobernadores, lo que haríamos sería pasar a la fase de construcción. En la fase de construcción, pues lo mismo, el jugador menor a mayor
construiría. En este caso, este jugador podría construir, vamos a poner que construyera una torre vigía, que le da +1 en la batalla. Construiría la torre vigía, pondría su indicador en su nivel de torre vigía y avanzaría 1 en el track por haber construido su torre vigía. Ahora sí, pasaríamos a la siguiente fase, la fase 7. La fase 7, en la fase de aprovisionamiento de soldados. Podríamos cambiar 2 recursos por avanzar un track en el nivel de soldado. En este caso, no lo vamos a avanzar. Hecho esto, pasaríamos a la fase 8. La fase 8 vendrían los atacantes. Antes de esta fase, el jugador que vaya primero en el indicador de posición lanzaría un dado blanco. Este dado blanco nos aportaría la subida en el track de soldado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sería de nivel 8. El jugador rojo haría lo mismo, avanzaría y se descubriría la carta que teníamos de atacante. La carta que es la que hemos visto antes por la habilidad que tenía el jugador azul. En este caso, como le ganamos, tenemos nivel 8 y el atacante tendría nivel 2, le ganamos y obtendríamos +1 en él, o sea, un oro. Y aparte de esto, el jugador que tuviera más poder de soldados, si ha ganado la batalla, obtendría un punto de victoria. Terminada esta fase, pasaríamos el indicador de año al nivel 2, los soldados al final de la batalla volverían a sus casas, se pondrían en el nivel 0, el indicador de estación pasaría al nivel 1 de nuevo y volveríamos a comenzar todas las fases del segundo año. Aquí sí que ahora el jugador que menos, como ya habría diferencia, el jugador que menos edificios tenga construidos, el rey le otorga un dado. Suponiendo que fuera el jugador rojo, tendría un dado adicional, un dado blanco, y a la hora de tirar los dados se tendría en cuenta esta tirada. Pues en este caso 15, y ahora serían 4, 5 y 7. Entonces, él sería el primero, este jugador el segundo, y con el resto de jugadores neutrales lo volveríamos a tirar y volvería a influenciar sobre un jugador. Y así sería como se juega a este Kingsburg. Deciros, cosas que debéis saber. Los indicadores de +2 se pueden añadir a cualquier tirada. Ese jugador, si tuviera un indicador +2, lo podría añadir. Bien, separando sus dados, o bien con todos juntos, o como quiera. Deciros también que el dado blanco nunca puede ser utilizado solo. Tiene que ser utilizado acompañado con un dado de color. Eso por un lado. Las habilidades de los edificios solo se pueden utilizar una vez por cada fase de producción. Y nada más, yo creo que eso sería todo. El jugador que tenga mayor puntos de victoria al finalizar la octava fase del año 5 sería el ganador de la partida. Y eso sería todo como se juega a Kingsburg. A nosotros es un juego que nos ha gustado bastante, lo hemos jugado a 2, nos hemos notado. No ha sido un juego que se nos ha hecho pesado, súper rápido, no nos hemos dado cuenta del tiempo que llevamos jugando, con lo cual eso dice que el juego es muy divertido, o sea, lo hemos pasado muy bien, nos hemos metido mucho en el juego. Hay que tener en cuenta los recursos que vas cogiendo y los personajes que vas influenciando, y es un juego en el que también puede haber un poco de puteo al otro jugador, porque tú puedes irle bloqueando con una tirada, a la hora de poner en la segunda le puedes ir bloqueando lo que quiera o hacer que él gaste sus fichas de +2, incluso poder llegar a bloquear algún dado. Ya os digo, a nosotros es un juego que nos ha encantado. Así que así sería como se juega a este Kingsburg. Esperamos que os haya gustado y hayáis comprendido un poquito mejor cómo se juega este juego. Hasta la próxima.